Les damos la bienvenida de nuevo a todos ustedes por acompañarnos y participar de este taller que ha preparado Ricardo Ramírez y Pablo Yanisewski, a quienes ustedes ya conocen. En la primera sesión estuvimos viendo la introducción al contradiscurso que lo presentó Pablo Yanisewski. Y ahí estuvimos hablando de la tradición, su versión psicopolítica, ¿no es cierto? Y cómo se ha estado devolviendo a Occidente. Luego, en la charla 2 que presentó Ricardo Ramírez, ahí vimos la infiltración marxista en la cultura. Y nos presentó Ricardo lo que es cultura y la decadencia y la subversión que hemos estado viviendo en las últimas décadas. Y hoy día esta sesión va a ser presentada tanto por Ricardo Ramírez como por Pablo Yanisewski y se llama El Contradiscurso. Y aquí vamos a ver, se va a centrar en dos aspectos fundamentales. Uno, la coherencia y algunos tips, ¿no es cierto?, formas para poder responder a algunas situaciones con las que probablemente ustedes se están encontrando en el terreno durante la realización de su campaña. Así que, sin más, les doy las gracias por estar con nosotros y dejo a Pablo y a Ricardo con ustedes. Adelante, Ricardo, Pablo. Hola, Hola, sí, Ricardo. hola, hola. Me gustaría hicimos una pequeña presentación de unos minutos breves cada uno para que después pasáramos a un espacio de conversación y preguntas. Pensamos que era la forma más correcta de tratar estos temas que tienen que ver con el día a día, con lo cotidiano. Entonces, más que hacer una presentación de eso, primero generar una estructura base que permita, ¿no es cierto?, tener coherencia con el contradiscurso y segundo, pasar a la parte de la conversación y preguntas, que, que en el fondo ahí lo van a realizar ustedes. Entonces, eh, son dos presentaciones chiquititas, vamos a partir con la de Pablo. Súper. Ya, pues entonces les voy a compartir unas láminas. Vamos a hacer esta presentación que debería tomarme unos 15 minutos. Espero no pasarme, aunque pueden ser 20. Si son 20 me disculpan. Vamos a tratar de que no sea mucho. Yo siempre tiendo a extenderme. No, tranquilo, Bueno, Pablo, tranquilo, dale Eso con déjalo tiempo. para después de la Sí. presentación, ahí sí, no extendemos. Sí. Bueno, Occidente bajo ataque, reforzando el contradiscurso. Vamos a por ello. Sabemos que estamos en un minuto y en un momento histórico muy especial, especial con varias comillas, especial por lo nefasto. Y hemos sido sometidos durante muchísimos años, 3 décadas de hecho, a una verdadera industria del pensamiento único. Y eso hace que ustedes tengan que elaborar justamente un contradiscurso que va a ir río arriba. Tienen que nadar río arriba porque la corriente es esta, ¿no? Es la del hombre masa, la del pensamiento uniforme, la del pensamiento homogéneo, que ha sido implantado por medio de todas estas estrategias de psicopolítica de las que hablamos en la primera sesión, por medio de la propaganda, por medio de todas las tácticas de guerra psicológica que se han ido utilizando por parte de los grandes agentes de este propagandismo a nivel nacional e internacional, pero sobre todo a nivel global, ¿no? Porque Chile es solamente una pieza pequeña dentro del rompecabezas. Así que somos como una especie de mini caja de resonancia de toda la porquería que viene del hemisferio norte. Y, y por supuesto entonces no estamos exentos de los efectos sociales y políticos, culturales y económicos que toda esa basura trae, una vez que es implementada y una vez que está esparcida por medio de los 3 grandes mecanismos fundamentales que los repasamos, ¿no es cierto?, que son el sistema educativo, los medios de comunicación de masa y la cultura y las artes. ¿No? Todo el campo de la academia también, los académicos, pero especialmente en el campo de las humanidades, de las artes y cultura.
Entonces, la labor que tienen que realizar ustedes es titánica, es bien grande, porque enfrentarse al pensamiento único obviamente no es tarea fácil y todo el entorno inmediato de ustedes ya está absolutamente programado y alineado sin darse cuenta. Justamente porque ellos han logrado que exista esta sensación de que estar del lado de la mayoría, estar del lado de los medios de comunicación, estar del lado de la cultura imperante y estar del lado del sistema educativo, que ellos mismos, en el cual ellos mismos fueron adoctrinados, es estar del lado correcto de la historia, es estar del lado de los buenos. Y nosotros, los que estamos en esta posición de defensa de valores tradicionales, de defensa de la identidad nacional, de defensa de la patria, somos los malos. Somos los fascistas, somos los nazis, de todo. Ustedes han visto cómo ha estado el tema de la campaña, es increíble lo rasca, porque esa es la palabra, lo rasca de la estrategia que han estado utilizando tanto el comando de Boric como el de Proboste para asociar a Kast y al Partido Republicano con el nacionalsocialismo alemán, lo cual es francamente ridículo, pero lo han tirado por todas partes. Y como ustedes saben, los que hayan estado en la presentación que hice, no en esta ocasión, sino hace un mes y medio atrás, habrá sido más o menos, que versó justamente sobre guerra psicológica y propaganda, los que hayan estado ahí se acordarán de que uno de los principios que se utiliza para poder lavarle la cabeza, lavarle el cerebro a las masas, es la repetición. El mecanismo de la repetición y de la ubicuidad del mensaje, que esté por todas partes a cada rato que aparezca y que tú no puedas evadir, tomar contacto con el mensaje. Vayas donde vayas, está ahí. Como tienen el dinero, pueden hacerlo. Y así es como tú terminas, sin darte cuenta, repitiendo a un nivel inconsciente, muy mecánico, lo que ellos quieren que repitas. Entonces está luchando contra eso, ¿no? Y lamentablemente, si ellos se tomaron 30 años en lograr este lavado de cerebro, en ahuecar las cabezas de la gente, nosotros vamos a necesitar también un trabajo a largo plazo. Entonces necesitamos tener básicamente tenemos que tener dos grandes cosas, ¿no? Tenemos que tener una estrategia de largo plazo, pensando, digamos, en temas axiológicos, en temas de defensa de valores, de la propuesta de un paradigma de referencia, ¿no? Y tener un discurso claro que esté arraigado en esa axiología, en ese sistema de valores, pero al mismo tiempo también necesitamos una estrategia más de corto plazo, con sus respectivas tácticas de implementación. Y ahí ya está el tema que probablemente le interesa más a la gente, que es saber qué decir, cómo contestar, qué postura adoptar ante determinados temas. El famoso contradiscurso, pero en lo puntual, en el tema electoral, en la campaña, y luego eventualmente también en el trabajo que tengan que realizar en los respectivos cargos políticos. Pero si esa estrategia está desconectada de este otro marco mayor, del marco de la batalla cultural, estamos jodidos. Porque el gran problema de la derecha, y en esto hay que hacer un gran mea culpa, es que ha tenido un proyecto económico, pero ha carecido de un proyecto cultural. Y justamente porque carece de eso, y porque no ha sabido defender esos valores en el marco de la cultura, es que a la gente le han terminado entonces rellenando el cerebro con porquería. Porque donde haya un vacío, algo lo va a ocupar. Y ese alguien en realidad, alguien lo va a ocupar con algo, ¿no? Y ese ha sido la izquierda, con su discurso nefasto. De manera que de nada nos sirve la libertad de expresión de la que tanto ha vociferado la derecha, y las distintas libertades, pero la de expresión en particular, la libertad de opinión también, si no contamos antes con la libertad de pensamiento. Si no podemos tener una libertad de pensamiento, la capacidad de usar nuestro cerebro y pensar por nosotros mismos, de nada nos sirve tener libertad de expresión o libertad de opinión. Es absurdo, es ridículo. O sea, ¿para qué? ¿Para qué te va a servir esa libertad? De nada, no es libertad. Cuando tú empiezas a repetir de memoria como un androide lo que ya te programaron, luego no puedes pretender que la ejecución de tu programa es un ejercicio de la libertad, ¿cierto? Sería una contradicción de términos. Entre todo este bombardeo, lo que está más de moda y ha hecho que la gente se alinee con el discurso políticamente correcto,
y con el pensamiento único es el bombardeo tóxico del victimismo. Porque con eso han apelado a las emociones, han tocado justo la fibra de la gente, ¿no? Y por eso escuchamos esta palabra que en sí misma podría ser considerada un valor, que es la capacidad de empatizar, la empatía, la famosa empatía, que la mencionan hasta la náusea, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, en todas partes, la empatía. Y ellos se han apropiado de eso, se han apropiado de temas como los que están acá, todos los derechos, los nuevos derechos, los derechos de las culturas indígenas ancestrales, temas de violencia, socialización, educación, infancia, colectivos, sociales, maltrato, eh, en fin, género, exclusión, discriminación, y todas estas cosas son palabras que tienen un denominador en común, la empatía, el apelar a los sentimientos hacia los otros, el ponerme en el lugar del otro, empatizar con él, ser capaz de comprender y de acoger sus sufrimientos. Todo el mundo quiere estar en el lado de los buenos, porque si estás públicamente en el lado de los buenos, vas a recibir aprobación social, y esa es la clave. Por eso está todo el temita de los likes en Instagram, en Facebook, ¿no? La gente quiere ser aprobada socialmente. Siempre es una pulsión que está muy arraigada en lo profundo de la psique humana debido a que somos la especie más gregaria de la Tierra. Ni los chimpancés, ni los bonobos, ni los gorilas, ni ninguna otra especie es tan gregaria, tan colectiva, tan tendiente al tribalismo como los seres humanos. Y la izquierda, como apela justamente a esos sentimientos comunitarios y a esa empatía con el otro, tiene el negocio hecho, tiene el negocio súper hecho. Y nosotros, si queremos realmente poder contrarrestar eso, necesitamos, en primer lugar, rescatar la noción de sociedad y de colectivo, robárselas. ¿Pero cómo? Nosotros no queremos colectivos sociales, no queremos grupos de antifa, ¿verdad? No. Pero lo que sí queremos es una noción de fraternidad nacional, o sea, el concepto de Estado-nación y de nacionalidad, de nación. La idea de una identidad como chilenos, lo que nos hace chilenos, lo que nos hace hermanos bajo la misma bandera, bajo el mismo himno y bajo el mismo escudo. Eso, que genera una sensación de colectividad, está súper arraigado también en la psique colectiva de las personas, tanto en este país como en los otros países. Y por eso, a la convención prostituyente le ha estado yendo bastante mal, justamente porque han querido borrar artificialmente esa identidad y esa fraternidad nacional, atacando al himno, atacando a la bandera, atacando al escudo, atacando las tradiciones, ¿se fijan? Y ahí eso lo calcularon mal. Nosotros tenemos que agarrarnos de eso y rescatarlo. Entonces, ¿cuáles son los valores a defender? ¿Desde dónde nos tenemos que estar parando en el discurso para poder generar un verdadero contradiscurso? Bueno, tiene que estar insertado en ciertas, digamos, raíces que tienen un carácter metafísico, porque apelan a una verdad, que es inamovible, que es trascendente, que es absoluta. Bueno, entre los valores a defender está la libertad de pensamiento, porque ellos son totalitarios. Justamente por eso que tenemos que defender la libertad de pensamiento, porque ellos son totalitarios. Y aquí está, estos son claves para el discurso, ¿eh? Lo que estoy aquí poniendo. Defender la libertad de pensamiento porque ellos son totalitarios. Y tenemos que repetirlo hasta la náusea. Son totalitarios, hay que decírselo día y noche sin parar. Son totalitarios, son totalitarios, son totalitarios. Bombardear con ese mensaje, hacerlo ubicuo y ser como un solo ejército repitiendo lo mismo. Defendemos la libertad de pensamiento porque ellos son totalitarios. Convencer a la población de eso, usar esa palabra. ¿Ya? Valores a defender también, el derecho a la disidencia, a pensar distinto, porque ellos son intolerantes, de nuevo. El derecho, nuestro derecho a la disidencia, porque ellos son intolerantes. Y fíjense cómo con esto empezamos a robarle palabras a ellos. Ellos siempre hablan de las disidencias sexuales, ¿no? Pero al final, todas esas disidencias aparentes y esta diversidad que defienden es una diversidad puramente estética. Es diversidad de apariencias.
hombres vestidos de mujer, mujeres vestidos de hombre, gente con los pelos fucsia o verde, llenos de tatuajes, llenos de piercing. Esa es la diversidad, es una diversidad de las apariencias, porque en el pensamiento hay homogeneidad absoluta, lo que ellos están planteando. Todos iguales, todos piensan lo mismo. Se ven distintos, pero internamente son todos iguales. Entonces nosotros tenemos que defender el derecho a la verdadera disidencia, que es la disidencia del pensamiento, porque ellos son intolerantes con el que piensa distinto. ¿Ya? Más valores a defender. El deber y el esfuerzo. El valor del deber y del esfuerzo. Que está, esas dos palabras están perdidas en Chile. Todo tiene que ser gratis y fácil. Y todos son derechos, derechos y más derechos, sin deberes. Entonces defender el deber y el principio del esfuerzo porque son mimados y autoindulgentes. Eso es lo que son ellos, mimados y autoindulgentes. Defendemos el principio de orden y respeto porque son insurrectos e insolentes. El principio de autoridad, el respeto a las fuerzas de orden como Carabineros y la PDI, a nuestras Fuerzas Armadas, a Gendarmería. Orden y respeto porque ellos son insurrectos e insolentes con la autoridad en general. Amor a la patria, por sobre todas las cosas, amor a la patria, porque son globalistas y apátridas, porque son apátridas, son vendepatrias, porque ellos no tienen ninguna lealtad con el país, son antichilenos. Y eso también tenemos que remarcarlo una y mil veces y machacárselo. Y finalmente, fe en lo divino. Fe en lo divino, como sea que ustedes le llamen a Dios, o a lo divino en abstracto, o al principio inteligente que está detrás de todas las cosas. Fe en lo divino, porque ellos son materialistas y son ateos. No importa si ustedes son cristianos, católicos, apostólicos, romanos, o si son evangélicos, o si son ortodoxos griegos, o si son algunos de ustedes puede ser judío, hasta un musulmán podría haber por ahí, o lo que sea, o alguien si es creyente en el hinduismo, pero defender ese principio trascendente, esa fe en lo sagrado y en lo divino, que está a la base de toda civilización. Nosotros tenemos como protectora de la patria la Virgen del Carmen. Yo sé que aquí no todos son católicos, yo no lo soy, por cierto. Pero ahí hay un arquetipo a defender, finalmente. Detrás de la imagen hay un símbolo, ¿no? De que el país se fundamenta sobre una fe en lo trascendente. Eso también hay que defenderlo como un valor incuestionable. Porque en el momento en que se caiga lo sagrado, lo divino que está detrás de cualquier proyecto nacional, se jodió el país. Se jodió. Porque se jode la civilización. Se jode el principio fundacional de toda sociedad y de toda cultura, que es lo sagrado. Esto, el que no me crea, le recomiendo leerse el libro Lo sagrado y lo profano, de Mircea Eliade, que es probablemente el más grande erudito en estudios de religiones comparadas. Mircea Eliade, ¿no? Rumano. Yo les recomiendo que se lean todo lo que puedan encontrar de Mircea Eliade, pero para tener como una cosa así más puntual, lo sagrado y lo profano. Y ahí van a entender por qué la conciencia de lo humano, en la fundación de la noción de sociedad y cultura y civilización, está siempre lo sagrado, siempre. Si tú sacas eso, se desmorona esa sociedad. Fíjense ustedes en esto. El conservadurismo es el nuevo punk rock, dice esta bolera. Estos son mensajes muy astutos, están muy bien pensados. Nosotros también tenemos que usarlo, ¿ya? Tenemos que decirle a la gente de distintas maneras que ser facho es cool. Ser facho la lleva, ¿ya? Ser de derecha es contracultural. Por supuesto que lo es. Y ustedes, los progres, ustedes, los zurdos, son el mainstream. Ustedes son el rebaño. Porque nosotros somos la disidencia. Nosotros somos los que pensamos usando nuestro propio cerebro. Nosotros pensamos distinto y ustedes son pensamiento en serie, en una fábrica. Entonces ser facho es ser cool, porque ser de derecha es contracultural. Ser de derecha hoy día es rupturista. Es totalmente rupturista. Es lo más rebelde que puede haber. Nosotros somos los nuevos punks. Y ese discurso, ¿por qué sirve? Estratégicamente hablando. Porque atrae juventud. Porque atrae jóvenes. La mayoría de la gente mayor la tiene clara, no necesita estos mensajes, por supuesto que no.
La gente con experiencia, con un poco de madurez ya no estaba cuentos zurdos. Pero los cabros chicos son los que tienen la cagada. Y necesitamos entonces ir por ellos. Tienen ustedes mismos que ir por sus hijos y por sus nietos para recuperarlos. Entonces, ser facho es cool. Ser de derecha es contracultural. Ustedes están metidos en el mainstream y son de puro rebaño, repitiendo consignas como un mono entrenado, un mono de circo. Y para cerrar, les quiero poner estos ejemplos. Este es un fanzine que se llama Dead to the World, Muerte al Mundo, The Last True Rebellion, la última verdadera rebelión. Es un fanzine, una de estas historias revistas que se fotocopian nomás hacia la rápida, que salió durante los años 90, y todavía existe. Este fue el primer número, en los años 90 en California, el estado más progre en Norteamérica. Y fue una estrategia que usaron los cristianos ortodoxos de la iglesia ortodoxa rusa en Estados Unidos, pero que tienen monjes y curas americanos, digamos, pero que están en comunión con el patriarcado ortodoxo de Moscú. Y se propusieron sacar a los antifa y a los punks y a todos estos antisistemas, a toda esta lacra, sacarla de las calles y convertirla a la fe. Entonces usaron toda la estética media dark, oscura y punk y anarquista y crearon este fanzine. Y claro, en el monasticismo greco-ortodoxo está toda esta idea de que el monje renuncia a la vida, renuncia al mundo, se va al monasterio, a la montaña, al monte Athos, ¿no? Y allí se prepara para la muerte. Se prepara para la muerte por medio de la fe y la comunión con Cristo. Entonces es muerte al mundo. Esta es la verdadera y última rebelión, ¿no? La de la fe contra el mundo moderno. Y han sacado muchos números y fíjense lo que están logrando. Fíjense ustedes lo que están logrando. Es impresionante. Han sacado a punks, a narcos, antifa, drogadictos de las calles, y hay casos como el fundador de esta revista, de este fanzine, es un monje ortodoxo, esicasta, que practica el esicasmo, que es una práctica meditativa del cristianismo oriental, y que es un ex drogadicto heroinómano punk de las calles de San Francisco, en California. El gallo encontró la fe y ahora está arrastrando a cabros que están en la misma a convertirse en monjes. Imagínense. Porque estos cabros en el fondo no quieren vivir en sociedad. No quieren. Es una cuestión psicológica. Están seteados para eso. Entonces tienen que irse al monasterio. Lejos de la sociedad. Repudiar la sociedad. Repudiarla, rechazarla. En el monasterio. Orando por la sociedad. Dedicados a la vida contemplativa. Haciendo un bien por la sociedad desde lo espiritual. Este gallo lo entendió y lo usó. Entonces, se los pongo como un ejemplo, no porque nosotros queramos hacer lo mismo, digamos, pero para que vean que es posible hacer cosas que parecen imposibles. Por eso pongo el ejemplo. Este es el escudo espartano, para que no sepan, con la lambda. Por eso está ahí. Entonces tenemos que formular respuestas en esta batalla. Ante la desigualdad, tenemos que plantear más oportunidades. Hablar de oportunidades, no de repartijas igualitaristas, de oportunidades. Ante la pobreza, trabajo. Más trabajo. Por el valor del deber, por el valor que tiene justamente el esfuerzo, el trabajo todos juntos, como hermanos, crear fraternidad de nuevo, para arrancar a la gente de estos tribalismos, porque la gente necesita pertenecer a grupos, necesita identificarse con otros, ¿ya? Es una necesidad gregaria de la raza humana. Y el liberalismo económico, como es individualista, no ha permitido generar ese proyecto cultural, generó un puro proyecto económico. Entonces, necesitamos decirle a la gente que vamos a trabajar todos juntos, por un mejor Chile, para todos, ¿ya? Entonces, frente a la pobreza, trabajo. Frente a la injusticia social, o a la injusticia que sea, orden. ¿Por qué? Porque cuando hay orden en un país, las cosas están donde deben estar. ¿Y qué significa justicia? Justicia significa que a cada quien le toca según su mérito. A cada quien se le da lo que le corresponde y por lo tanto él ocupa el lugar que le corresponde en la sociedad. Ocupa el lugar que merece, recibe según lo que ha hecho. Y eso se puede dar, esa justicia, cuando hay orden, cuando las cosas están en el lugar que deben estar. Ese es el principio de justicia, es una derivada del orden. Nunca hay justicia cuando hay desorden. Eso hay que tenerlo súper claro, como parte del contradiscurso. Frente a la corrupción, rigurosidad ética, pero una rigurosidad, una ética fanática, una ética de talibán en la política.
no aceptar nada que se salga de los más estrictos cánones morales para poder predicar con el ejemplo. El pueblo está sediento de líderes morales, queridos, sediento. Lo que más pide a gritos, lo muestran las encuestas, una y otra vez, pide líderes morales, no líderes del discurso, pide líderes morales. ¿Cuáles son esos? Los que dan el ejemplo con sus actos, con su vida, no con lo que dicen. ¿Ya? Entonces, rigurosidad ética de nivel fanático, así, una rigurosidad fundamentalista con la ética. Frente al aborto, defensa de la vida, no transar esos principios, insistir, insistir. Como yo les dije en la primera sesión, me parece que fue, se les puede mostrar, por ejemplo, las prácticas de comerse, de hacer abortar a las llamas y comerse a los fetos ahí en La Paz, Bolivia, para que entiendan de qué estamos hablando. Frente a la familia, protección. Hay que proteger la familia porque está bajo ataque. Y eso hay que repetirlo de nuevo 1000 veces. La familia necesita protección. Le quieren quitar la patria potestad a los padres para que el Estado, no el Estado en realidad, los políticos eduquen a los niños. Entonces, frente a la infancia o a la niñez, nuestro discurso es despolitización. Despolitización de la niñez, despolitización de los niños. Los niños no son carne de cañón, cabeza de turco, para ningún partido, para ningún movimiento, ni para nosotros, ni para ellos, ni para nadie. Despolitizar la infancia, sacar de los programas de educación toda la basura que están inyectando, todo el veneno. Ese es nuestro discurso, devolverle el derecho preferente a los padres a educar a sus hijos como ellos estimen conveniente, no como los políticos estimen. Frente a la participación, civilidad, educación cívica. Para poder participar en cualquier juego tú tienes que respetar las reglas. Si tú te pones a jugar ajedrez y empiezas a mover el caballo como que fuera la reina, entonces te echan del juego. No puedes participar, porque no estás respetando el orden de las reglas. Entonces necesitamos, para mayor participación, educar en civilidad. Educar en el respeto a la civilidad, a las civitas romanas, al concepto finalmente de orden, respeto y Estado de Derecho. Entonces puede haber participación, porque hay orden, nadie se quiere saltar en la fila, nadie anda dando codazos. Entonces todos pueden participar. Y ante la convención, y esto es lo más importante, rechazo, rechazo, rechazo. ¿Por qué? Porque no sacamos nada si gana Cast, no sacamos nada si ganan todos ustedes, si resulta que nos van a montar ese proyecto totalitario chavista, indigenista y neomarxista, y entonces van a anular el gobierno, tanto el Congreso como en la moneda. Y lo van a convertir en una cuestión puramente testimonial, bloqueado totalmente por un sistema de convenciones y leyes derivadas que hacen inviable finalmente que ustedes puedan hacer cualquier cosa. Entonces ahí también hay que aprovechar de empezar a generar cada vez más conciencia de que a la gente le van a quitar todo, todo. Le van a robar sus ahorros, le van a robar a sus hijos, le van a robar su casa, le van a robar todo lo que pillen, todo, todo, todo. Y le van a robar su país, le van a robar su identidad, hasta sus signos patrios. Así que muchas gracias y manos a la obra. Los dejo con Ricardo. Me pasé un poquito, disculpen. No, muy bueno, muy bueno. Excelente. Y lo íbamos a ordenar para que saliera como más, más lógico, pero no, no alcanzamos. eh, pero aún así yo creo que va perfecto, va muy bien. Entonces, eh, vamos con la otra parte que espero hacerla más cortita. Eh, ¿Ven algo? Se ve. Ya. Ya, entonces, bueno, estamos en esto, tratando de reforzar todo lo que ha dicho Pablo, está perfecto. Un simple recordatorio, que necesitamos de establecer ciertos fundamentos. Los fundamentos
para que lo entiendan, tiene que ver con aquello que le va a dar soporte a esta batalla que principalmente es cultural. Como lo acaba de explicar Pablo, ¿no es cierto? El problema de la economía de la derecha y que no desarrolló un proyecto cultural, es lo que acaba de decir exactamente. Entonces necesitamos recuperar ese concepto. La batalla es cultural. Porque ellos años, ¿no es cierto?, de estar trabajando en apoderarse de lo que era la infraestructura, las fuentes de producción y los medios de intercambio. Hoy día ellos están, ya hace tiempo, ¿no? Desde los años 50, sistematizadamente están infiltrando la cultura para corromper la sociedad. Hoy día un amigo me dio una palabra que no conocía, que ya se me olvidó, pero que era de las plantas que crecen entre medio de los muros. Empiezan a penetrar en los muros y terminan, si nadie las saca, como esta especie de enredadera, pero que son mucho más fuertes, terminan, ¿no es cierto?, destruyendo el muro. Eh, Esa palabra que ahora no recuerdo, que se refiere a este tipo de planta, eh, era una frase que los marxistas en los años 70 repetían constantemente. Eso me lo estaba explicando este amigo. Y él me decía, yo no entendía qué querían decir con eso, y lo repetían una y otra vez. Claro, ahora que ya han pasado más de 40 años, entendemos. Eh, Fueron infiltrando en todos los muros de la sociedad y están a punto de echarlo abajo y destruirlo. Y eso fue una batalla cultural. Entonces, tenemos que tener primero lo que decía Pablo, tenemos que tener principios que sean éticos y estéticos, porque si no defendemos uno, van a atacar por el otro, si no defendemos el otro, van a atacar por el uno. ¿Sí? Entonces, eso tiene que estar establecido de antes para protegernos. Acuérdense de lo que hablamos la vez pasada, que necesitamos tener una mirada, una cosmogonía, un origen. Por ejemplo, el que decía Pablo, ¿no es cierto?, de la Virgen del Carmen, que en el fondo esa es la cosmogonía, ¿no? Es como el orden, el origen de nuestro país, y cada país tiene el suyo. La cosmología es el orden en el que vamos a estar y el paradigma hacia dónde queremos ir. Eso es importante defenderlo. Nosotros tenemos uno que está medio gastado, medio oxidado, medio olvidado, medio ridiculizado, pero lo tenemos. Hay que partir defendiendo lo que tenemos y después vamos eh, reforzando uno mejor o uno más actualizado, pero hay que partir por defender lo que están destruyendo y construir en base a eso. La mejor forma de ganarle al enemigo es concentrarnos en construir más que atacar. ¿Eh? Y a medida que vayamos construyendo, eh, vamos a ganar en forma casi sin darnos cuenta. Entonces tenemos que la religión, como decía Pablo, cualquiera sea la forma en que cada quien lo entienda, es la que da la dirección de esa sociedad. Está fundamentada por la teología, que es un porqué, una explicación de una verdad revelada, mística, misteriosa, trascendental. La filosofía, a través de la razón y la lógica, también nos explica el porqué de las cosas. La ciencia solo habla del cómo funcionan, pero el porqué de la filosofía de la religión y hacia dónde vamos es súper importante. El arte tiene que trabajar en conjunción con estos elementos para que nos permitan poder transmitir el mensaje a toda la ciudadanía. Eh, entonces, tenemos que, nosotros estamos trabajando por una cultura que podemos definir como la cultura de la vida, ¿ya? Para no tener que usar el nombre religioso o, o de lugar, ¿no es cierto? La cultura occidental o la cultura cristiana. Puede que a alguien le resulte un poco incómodo, pero sí podemos decir sin equivocarnos que en el fondo, en esencia,
es la cultura de la vida y que los marxistas están en la cultura de la muerte. Para nosotros, la cultura de la vida, la realidad existe. ¿Ya? Eso es fundamental porque de alguna manera no creo que se topen con gente que les vaya o los vaya a enfrentar con temas filosóficos, pero para que ustedes lo entiendan, en el fondo ellos, todo lo que han construido se basa principalmente en la negación de la realidad, que la realidad y la capacidad cognitiva no existen. Entonces, puede ser cualquier cosa, todo se vuelve subjetivo, todo se vuelve inmanente, es decir, encerrado en el ser humano, y la negación de Dios y los grandes trascendentales como la verdad, la belleza y el bien, también los desconocen, desaparecen frente a una aceptación de que la realidad no existe. Entonces, para nosotros la realidad es, no es algo que uno imagina, no es algo que es subjetivo, sino que es algo que nos penetra, que nos atraviesa y que nos pone de lleno en la vida misma. ¿Eh? Los marxistas siempre han confundido el pensar con el conocer. Para nosotros el desarrollo del ser humano pasa principalmente por conocer, pero ¿conocer qué? La realidad. No, se trata de que cada quien piense la realidad que se le venga en gana en su cabeza. ¿Mm? Ahí es donde ellos fallan y donde nosotros podemos recuperar fuerte ese punto. A modo de ejemplo, está este esquema que se los voy a enviar o se lo voy a enviar a, a Oscar para que se los pueda enviar a ustedes también. Es una manera más simple, esquematizada de entender lo que estamos diciendo. Si se fijan acá tenemos cultura, y esta es nuestra cultura de la vida, ¿no? Yo lo tengo ahí anotado como cultura occidental. Pero esta cultura de la vida es la que tiene, ¿no es cierto?, estos pilares como la religión, la filosofía, el arte y la ciencia. Abajo, donde está el marxismo, deconstructivista, posmodernista, es donde está todo menos religión, donde la filosofía se transforma por ideología, donde está el arte panfletario, o que es en el fondo una pancarta, ¿no es cierto? Y la ciencia también se transforma en una especie de religión, ¿no? Hay un cientificismo exagerado, es decir, todo, pero hasta cierto punto, porque igual hoy día incluso hasta la religión o sea, la ciencia la están negando. Pero en su momento, en un periodo de la historia, se había transformado en la nueva religión de los marxistas. Si se fijan en la casilla de religión, bueno, está el deísmo, que son revelación, una teología natural que se produce en forma natural, no está inventado. Abajo tienen las creencias, que el ateísmo militante. El ateísmo militante él es aquel que no le basta con no creer en Dios, sino que lucha para que nadie crea en Dios. Es decir, es un militante, es alguien que está constantemente atacando cualquier forma religiosa y su objetivo es destruir cualquier mirada religiosa. ¿No? Es alguien que está activo. ¿No? Bueno, también está el ateísmo práctico, que es un poco más individual, y el agnóstico, que no simplemente va a hacer caso a aquello que comprueba, pero no tampoco afirma que lo divino, lo trascendental, el misterio no exista, digamos. No, es un poco más neutro, pero muchas veces funciona como apoya, digamos, está dentro de estas líneas, digamos, termina siendo masa en esa línea. En cuanto a la esencia, para la cultura occidental, la esencia es objetiva. ¿Ya? La esencia del ente es objetiva, existe, es natural y espiritual, tiene esas dos dimensiones, ¿no? De la realidad de la naturaleza, y también hay una realidad espiritual. Para el marxismo abajo, en esencia, es subjetivo, lo que estábamos diciendo recién, no tiene, o no tiene, ¿no es cierto? Que hay algunos filósofos que dicen que no existe la esencia, como Sartre, o Foucault y otros. O es solo materia, también dice que la esencia no es más que la materia, es decir, no hay más que carne y hueso. O que es accidental,
O sea, que es un devenir, que es contingente y que se va haciendo día a día. Todo eso tiene que ver con la mirada de la esencia o la postura de la esencia del marxismo o del posmodernismo. La realidad para nosotros es conocible y tiene un orden natural. Hay un orden, pero eso es porque nosotros la reconocemos como tal. Entonces así la vida tiene un orden, los fundamentos que uno hace, las leyes que uno saca, las propuestas que uno arma, se basan en ese orden y se basan en una cierta lógica, porque uno lo observa en la naturaleza, uno conoce que la naturaleza tiene un orden. Para los marxistas, la realidad es irreal, no es, no, porque no se puede conocer, es incognoscible, o si es que existe algún grado de realidad, es subjetivo, a cada quien se le ocurre la realidad que se le venga en gana, o está en un proceso de construcción constante, o es inconsciente, y que no, se produce por accidente. Por ejemplo. En los trascendentales, para nuestra cultura, sí existen, está la verdad, la belleza, el bien, la unidad también. Para los marxistas es insustancial, o sea, antimetafísico. De frentón ellos luchan contra la metafísica. Y si uno mira a todos los filósofos, están todo el rato en eso. También están los que son ametafísicos, que es simplemente ni siquiera hablan de ella, digamos. No se meten la mantienen al margen, digamos. Como que no es tema de cuestionamiento. Y también está todo el mundo del deseo, porque como no hay una sustancia especial que te llegue hacia una verdad, lo que te mueve es el deseo, o lo híbrido, lo líquido, la esencia pierde forma, ¿no? Por eso también ahí tiene que ver con la cosa de la estética, pierde forma. Para nosotros en la cultura occidental la axiología está, todo es axiológico, la cultura es axiológica, es un camino de superación hacia el bien, por lo tanto es axiológico. Está la ética, está la estética, en pos de esta humanización, porque nosotros tenemos que esforzarnos para ser humanos, cada día mejor humanos, si no podemos degradarnos y transformarnos en animales, en bárbaros. Y esto permite el crecimiento y permite la expresión de la dignidad misma del ser humano. En cuanto a los marxistas, en vez de valores, están como los antivalores, porque el fin justifica los medios. Para ellos es así. Da lo mismo si tenemos que matar guagua o tenemos que matar 150 millones de seres humanos en pos de instaurar un marxismo, una ideología en un país, como lo hizo Mao, como lo hizo Stalin. Hoy día aprovecha y exacerba lo que es el hedonismo, el nihilismo, también la inmoralidad para subvertir el pensamiento y la estructura moral de formación de los jóvenes, el libertinaje, la degeneración, la corrupción, la mentira, ¿no es cierto? Cada vez que nos obligan a decir que un hombre disfrazado de mujer es mujer, nos obligan a mentir, porque a mí no me importa que él se disfraza de mujer, si es asunto de él, pero me obligan a mentir que yo le diga y lo trate como mujer. En pos de una ideología. Todo eso tiene que ver con los antivalores. El discurso políticamente correcto es antiético. En la parte de la aspiración, en nuestra cultura está el amor, el orden, la libertad, la justicia, la superación. Ahí hay algunos nomás, los otros, los que decía Pablo también, el conocimiento, la diversidad, la verdad, la bondad. En las aspiraciones que va el marxismo es el igualitarismo, la deshumanización, cada vez que quieren que nos parezcamos más a los animales. En el fondo, esto de los derechos de los animales, no es que en realidad estén tratando de darle derechos a los animales, lo que quieren es que el hombre baje a un nivel de animal. Pero está la deshumanización, no hay identidad, todo se genera en una cosa tribal, en un tribalismo. Hay una búsqueda de la orfandad, de que los seres humanos no tengan padre, madre, son antifamilia.
Está la propuesta de la esclavitud, que uno dependa del Estado, que uno sea un esclavo del Estado, en función del Estado. Y el robo, porque no existe la propiedad privada, entonces tengo derecho a quitarle a quien tenga más cuando se me venga en gana. Y la inclinación final está la felicidad, en nuestro caso de la cultura, la búsqueda del bien, la belleza, la verdad, la paz social, el progreso, el respeto, el deber, bueno, todo eso es la cultura. En el caso de ellos está el totalitarismo, lo que recién decía Pablo, tratar de hacer entes iguales. ¿eh? Está la lucha social, ese es un medio por el cual quieren lograr, ¿no es cierto?, destruyendo la sociedad a través de una lucha interna. Exacerbar y promover y generar alimento para que crezca un resentimiento, y si no está, inventarlo, ponerlo ahí. La envidia, la sensación de injusticia, y también generar injusticia. Injusticia cuando un voto para una persona vale menos que para otra. Promueven la injusticia. Cada vez que se promueve la igualdad es opuesto a la justicia, porque somos personas diferentes y merecemos cosas diferentes, nos ganamos cosas diferentes a medida de nuestro esfuerzo. Entonces, la justicia no es sinónimo de igualdad, de hecho es lo opuesto. Bueno, ellos buscan la violencia, lo feo, lo grotesco y lo barbárico. Este es el esquema que se los voy a mandar para que lo analicen en cuanto a los sistemas, las dos corrientes de pensamiento en las que hoy día estamos. Obviamente la de abajo es en la que estamos sumergidos, en gran parte, sobre todo en el área que tiene que ver con el poder político actual. La otra todavía sigue viva en la sociedad profunda, en las personas marginales, en las personas, bueno, en algunos que también logran reflexionar, eh, pero, pero lo que tienen el poder político, incluso los medios de comunicación, están en esta línea. Eso es por ahora. Entonces, eh, sumando lo que decía Pablo y este pequeño esquema que se los vamos a enviar al tiro, yo creo que queda como claro y este refuerzo de la idea de este contradiscurso. Si alguien tiene alguna pregunta, o comentario o palabras, por ejemplo, si alguien me dice tal cosa, cómo responda a eso, todo eso encantado de poder dar alguna sugerencia aquí junto a Pablo. Por favor, activen su micrófono, eso es muy bien, y levanten la mano. Está Tatiana primero, luego Freddy y enseguida Alejandro Olea, en ese orden. Adelante, Tatiana, por favor. Bueno, como siempre, antes que nada, soy la primera en hablar, sorry. Está bien, Tatiana. Y no, y darle las gracias. La verdad es que este enganche y este final es notable porque te da precisamente eso, te da el contradiscurso, te da la idea de cómo tú puedes contrarrestar muchas veces con una idea más clara los ataques o lo que te está sucediendo. Pero en base a eso es que me queda una duda. Este análisis es bastante profundo, ¿no? Lo tenemos que masticar. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes enfrente a personas que quizás no te van a entender esta idea más desarrollada, sino que tú tienes que bajar me refiero intelectualmente quizás a poder explicarlo o a poder tratar de contrarrestar un ataque a un nivel menos intelectual. Es eso, en realidad, no sé si me expliqué bien. Totalmente. Porque es complicado, y eso te lo encuentras en el diario, me refiero.
no en una discusión más desarrollada. Eso era una ayudita. Habla tú primero. Dale, mira, Tatiana, es un tremendo tema ese. Si tú te fijas, yo cuando estaba presentando esta vez y la vez anterior lo mismo, siempre trato de cerrar la presentación con una cuestión así como de tips, ¿no? Como de tips, de bajar eso justamente al nivel de lo más práctico posible. Y es que hay dos niveles, ¿no? Uno que es la discusión intelectual, de que podríamos tenerla, digamos, que a mí me fascina la filosofía, eh, y ver toda la historia de cómo a partir del nominalismo, por ejemplo, con Guillermo de Ockham en la Edad Media, se empieza a demoler la idea de los universales, de los que estaba hablando Ricardo, ¿no? Y cómo entonces el lenguaje empieza a invadir finalmente el campo de la metafísica, un lenguaje ya vaciado de sentido, ¿no? Porque las cosas son lo que yo quiero que sean, de acuerdo a cómo las nombro, cómo elaboro un discurso. Eso parte tímidamente ahí y después termina, ¿no es cierto?, con todo lo que es la French Theory, toda la escuela de filosofía post-marxista francesa, con todas las metodologías de análisis del discurso que funda Derrida, Lyotard. Entonces, bueno, esa discusión es muy interesante y una discusión que nosotros tenemos, en la que tenemos que meternos, sin duda, tenemos que manejar eso. Pero efectivamente, no es el nivel de conversación que uno va a tener en el día a día, con la gente en la calle, por ejemplo, cuando ustedes andan haciendo campaña. Entonces, allí, más a nivel, digamos, cotidiano, ¿no? En un lenguaje mucho más coloquial, uno lo que hace es bajar esas ideas generales, ¿no?, esos principios, al nivel del eslogan, al nivel de la consigna. Y es por eso que yo muchas veces he repetido esta cuestión de usar ciertas estrategias comunicacionales que se utilizan en psicopolítica y en propaganda para bombardear a la gente con mensajes simples, cosas sencillas, pero que de tanto repetirlas terminan calando muy profundo en la mente colectiva. Miren, en psicología, en el desarrollo cognitivo de las personas, el desarrollo intelectual, hay 4 fases. Esto es de Jean Piaget. No les voy a dar la lata, pero la mayoría de las personas llegan a la tercera de las 4 etapas, que es la que llamamos la etapa de las operaciones concretas. Y solamente un porcentaje reducido de la población llega al 4.º estadio, que es la etapa de las operaciones formales. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La etapa de desarrollo de operaciones formales es un pensamiento abstracto, ¿ya? Es un pensamiento que es capaz de entender cosas como la que estaba revisando en el esquema Ricardo, ¿ya? De entender conceptos madre, conceptos matrices que tienen un nivel de abstracción, porque no se refieren a cosas o a hechos, sino a principios que están por detrás de la realidad fenoménica, que ya en el lenguaje kantiano sería el noúmeno, ¿no? Entenderlo, en el fondo, la raíz conceptual que está por detrás de la realidad, en el pensamiento puro. Pero la mayoría de las personas no tienen ese nivel desarrollado. La gran mayoría de la población, eso está demostrado y medido con estudios de CI, está en una etapa de operaciones concretas. O sea, para que entiendan lo que tú estás diciendo, tienes que hablarle en un lenguaje práctico que haga referencia a cosas, personas y hechos, no a conceptos, no a ideas madre. O sea, no una discusión filosófica, sino que es una discusión sobre cómo se están dando las cosas en la realidad. Y tú le puedes decir a personas de mentalidad más sencilla, más simple, que le están robando, primero, que le han robado todos sus ahorros tradicionales. Eso les importa, es un hecho, una cosa, ¿no? Tú les dices que le están robando a sus hijos, la mente de sus niños, y que importa mucho que ellos puedan educar a sus hijos y decirle las cosas como son a sus hijos, no que otro venga a criarlos de una manera distinta. Entonces tú le empiezas a hablar de realidades súper concretas, de cosas de su vida, de su plata, de su casa, de su trabajo, de sus hijos, de su barrio, de la situación de seguridad. En general eso es lo que vemos en la mayoría de los discursos políticos, porque la gente entiende eso. Pero el tema es informar esas temáticas súper concretas con estos valores trascendentes. O sea, tener claro lo que estaba mostrando Ricardo en el esquema,
para poder hablar de estos temas concretos, cotidianos, más sencillos, pero bien parados en esos ejes, teniendo claridad respecto a cuál es el programa ideológico con el que se ha bombardeado a la población, por la cual se le ha engañado, para que nosotros utilicemos estas estrategias, repetir consignas, eslóganes, hablarles de cosas concretas, pero parados intelectualmente en la defensa de dichos principios. Entonces hay que hacer un proceso de traducción, que no es difícil. No es difícil porque en todas estas temáticas concretas, tú ves, por ejemplo, no sé, un tema que le preocupa harto a la gente en las encuestas, delincuencia, orden público. Detrás de eso hay varios principios de carácter abstracto. De partida está el principio del bien, diferenciado del mal. Está el principio del orden, diferenciado del caos. Está el principio de la justicia, diferenciado del de la injusticia. Entonces, cuando la izquierda sale a proponerle a la población que va a indultar a todos los insurrectos y delincuentes y terroristas del 18O, y que es una ley de indulto general, liberarlos a todos, tú tomas eso y le dices a la gente, señora, ¿usted quiere que uno de esos venga a quemarle la casa o que venga a asaltarle a la salida del trabajo? ¿O que le venga a correr mano y viola a su hija? No, no quiere eso, entonces no vote por ello. Y tú ahí estás defendiendo un principio de carácter metafísico, que es diferenciar radicalmente el bien del mal, porque eso no es relativizable. O sea, Sí, que violen a tu hija es malo. Es malo. Nunca va a poder que... Bueno, dime, y el Ricardo. otro punto que tiene que ver mucho con lo que dijiste al comienzo, es siempre ponerse en el lado de los buenos. Nuestro sector, también erróneamente, sin haber entendido cuál es el tema cultural, nunca quiso jugar al rol del bueno. Siempre era como, no, pero es que esta gente se cree lo bueno, pero están equivocados, y como pensando que tal vez eso lo hacía más bueno, o más, no sé, elegante, o no sé, pero al final, una de las cosas que ha hecho la izquierda es tratar de poner a la derecha como mala, como malvada, y ellos como los buenos. Entonces, dentro de lo que se pueda, dentro de lo que se pueda responder, uno puede decir, por ejemplo, ya, te dicen algo, esta cosa, y uno puede decir, no, porque yo soy bueno, yo estoy buscando el bien, y por lo tanto opino esta otra cosa. Entonces, hacer ese quiebre de pensamiento, en donde la persona de alguna manera está como obligado él va a tener que preguntarse, tú no tienes que darle las explicaciones ni las respuestas, él va a decir, pero ¿por qué está diciendo que ella es la buena? Si yo he estado jugando todo el rato a que soy el bueno y no soy el malo. Eso es un buen golpe para empezar a provocar, ¿no es cierto?, que puedan hacer un poco de reflexión. Y aunque no cambien, por lo menos si alguien lo escucha, le va a quedar dando vueltas. O sea, tal vez no va a servir para que cambies a esa persona, pero sí va a servir para que otro que escucha, que está en una posición de neutro, sienta que tomar la postura de nuestro sector es algo bueno. Y que eso es más importante. Si eso es más importante que los datos, que las cifras, que el PIB, que el crecimiento, sentir que uno está haciendo lo bueno, el bien, lo correcto. Muchísimas gracias, se pasaron. Notable. No hay de qué, placer. Freddy, adelante, por favor. Gracias, Pablo, Ricardo, por la exposición. El tema es que nos hemos dado cuenta de que la izquierda esto lo viene trabajando hace muchos años y lamentablemente la derecha no hemos quedado dormidos y no hemos hecho mucho al respecto. De hecho, lo vemos en nuestros hijos, que nuestros hijos muchas veces tenemos diferencia con ellos porque en el colegio los amigos le lavaron ya prácticamente el cerebro. Entonces, nosotros a lo mejor estamos reaccionando tarde y somos individuos, no somos colectivos.
siendo que la izquierda tiene muchos movimientos, muchas organizaciones, muchas agrupaciones, muchos centros de estudio. Basta que ellos opinen e inmediatamente se apoyan mutuamente entre ellos y hacen ver como que si fueran muchos. Entonces, cada vez que ellos opinan en un chat, en una red social, ellos se van complementando y se van como potenciando. Y lamentablemente eso no está ocurriendo en la derecha. De hecho, por ejemplo, en la Convención Constituyente llaman a la población para expresar cierta idea, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes sobre el derecho preferente de educar los padres, a sus hijos los padres a sus hijos? Y resulta que de la izquierda llega una montonera de movimientos, agrupaciones, y ocupan casi el 80 o el 90% de los espacios destinados a estos debates, y la derecha se presenta con una, o con dos, o con tres agrupaciones. Por lo tanto, en cantidad ellos ya nos ganan. ¿Qué tenemos que hacer para levantar líderes de opinión, para levantar colectivos, ya no solamente individuos aislados, sino como colectivos, para que nos potenciemos y nos reforcemos? Eso. ¿Qué líder de opinión crees tú que ha logrado convencer desde el mundo de la izquierda a la sociedad actual, la nuestra y la del mundo? Pero concentrándonos acá en Chile, ¿qué líder crees tú que ha logrado ser eficiente como para poder... Tenemos a los estudiantes estos que salieron del colegio, a la Camila Vallejo, tenemos a la Cariola, tenemos al Jackson, tenemos al Boric, que repiten un discurso y han ido sumando gente, y después tenemos a todo el grupo LGTBI, ¿cómo se llama? Estas personas que acaparan cámara y repiten el discurso. Y siendo que por el otro lado nosotros, de la derecha, tenemos muy pocos referentes. Un referente, por ejemplo, que yo veo que defiende el libre pensamiento es Sergio Melnik, pero Sergio Melnik, algunos lo consideran un dinosaurio, pero para mí es un referente intelectual bastante bueno. Pero tenemos cantidades de líderes de un lado versus del otro, nos ganan por montones. ¿Tú crees que en el fondo la oratoria de Boric ha logrado, ¿no es cierto?, convencer a una gran parte de la población? Interesante. Yo creo que no es así, ¿eh? Yo creo que esas personas tienen un muy mal discurso, una muy mala llegada. Lo que tienen son pero su discurso lo logró salir ya 2 veces diputado, y ahora está postulando a presidente. Es decir, es cierto, tiene un mal discurso, pero hay gente que lo sigue. Hay jóvenes que lo siguen. A eso era lo que quería llegar, Freddy. Que en el fondo lo que he logrado percibir es que estas personas están donde están porque tienen un montón de gente que no ha sido convencida por ellos, sino que ya fueron convencidos de antes. Entonces, en base a ese convencimiento, en base a esa idea, en base a ese adoctrinamiento, no tienen más que votar por aquel que representa ese adoctrinamiento. En este caso sería Boric. Pero no es que Boric logró convencer a la masa, a la sociedad, a los jóvenes, sino que esa infiltración de pensamiento ya se produjo. Entonces, estos tipos no tienen, da lo mismo lo que hagan, porque en el fondo van a decir, se paran y dicen, yo pienso igual que ustedes, voten por mí. Listo, se acabó. Está cosechando lo que otros sembraron. Entonces. Exactamente, a eso quería llegar. Entonces, la pregunta es, no es cómo logramos un líder que haga el cambio, sino que cómo nosotros podemos hacer el mismo cambio que esta izquierda viene planificando, desarrollando y propagando desde los años 50 hasta ahora. Y eso no pasa por un líder. Un líder ayuda, obviamente, tener una cabeza ayuda, pero el ir permeando las ideas en la sociedad se da por otro lado, lo que ya habíamos mirado en las charlas anteriores.
los medios de comunicación, los medios de formación y el arte, porque el arte masifica y valida. Entonces, esos tres estamentos son los que van a permitir generar un cambio. Si tenemos un líder que nos acompañe, bien, pero si no lo tenemos, bien también, porque el cambio tiene que producirse de otro lado. Y eso es lo que nuestro sector no ha entendido. Siempre está pensando que una persona, un ser humano, Juanito Pérez X, va a lograr producir ese cambio. Ese cambio no se produjo por un Juanito Pérez. Fue un proceso sistemático de infiltración en todas las etapas de la sociedad. Y eso es lo que hicieron ellos. Fueron infiltrando todos los estamentos de la sociedad. Entonces, si nosotros queremos revertir eso, tenemos que hacer lo mismo. No podemos esperar que un líder nos salve de la situación. ¿Pablo, quieres También tenemos que complementar tú? sí, empezar a tomar los espacios de redes de apoyo en barrios, por ejemplo. Ahí la derecha también está muy al debe. La izquierda hizo todo lo que está explicando Ricardo justamente porque se empezó a infiltrar primero, de base, esto fue en el año 90, 91, 92, a nivel de los barrios primero. Entonces se tomaron básicamente los tres grandes componentes de la vida barrial, que son los centros comunitarios, de los barrios periféricos especialmente, centros de madre, todo ese tipo de cosas. Se tomaron las parroquias, las pastorales, y nos llenaron de curas jesuitas promoviendo discursos tipo teología de la liberación. Y se tomaron los clubes deportivos, y los llenaron de barras bravas, que son anarcos y marxistas. La garra blanca, los de abajo, se tomaron esas tres cosas. Los clubes deportivos, la pastoral, las parroquias, y los centros comunitarios barriales. Así partieron. Entonces se agarraron primero del tejido social profundo de los barrios. Y hicieron un trabajo lento, pero persistente. Y a partir de esa estructura de base, fueron convenciendo a la población de estos antivalores, de estas ideas subversivas, y de ahí empezaron a escalar poco a poco hacia otras instancias. Y eventualmente tuvieron suficiente piso para poder meterse luego al sistema educativo, trajeron a Paulo Freire, hicieron talleres para los profesores, los metieron en esta idea de que el profesor es un agente de cambio social, en fin. Entonces se metieron a la escuela, se metieron en los liceos, se metieron a las universidades. Y después de eso siguieron por el lado de las comunicaciones, siguieron por el lado de los canales de televisión, de las radios, se metieron a las academias, se metieron a todo lo que tenía que ver con la intelectualidad y con el mundo artístico. Empezaron a generar grupos musicales. Chile de repente en los 90, acuérdense, hubo un boom gigantesco de estos grupos hip hoperos y de funk y de soul, y empezó a aparecer el breakdance en las esquinas, el arte grafitero en los muros. ¿De dónde salió eso? Bueno, eso salió de una ONG izquierdista pionera en Chile, que se fundó en San Bernardo, que se llama El Canelo de Nos. Y fue la primera. Y después de eso se replicó y aparecieron otras tantas organizaciones que la imitaron. Y lo que hacían era ofrecer talleres de hip hop, de breakdance, de arte callejero, de graffiti. ¿Ya? Reemplazaron a la parroquial de la iglesia. La reemplazaron. Y pusieron adentro un cura, que era un jesuita, marxista, indigenista, a predicar pura juega. Y que de paso, más encima, probablemente era un degenerado pedófilo. Entonces, dejaron la cagada en los barrios, partieron súper de abajo. Y es lo que la derecha tiene que hacer. ¿Por qué? Los seres humanos, esto tenemos que entenderlo a rajatabla, de manera profunda y absoluta. Los seres humanos tenemos una terrible, terrible necesidad de pertenencia. Cuando tú tomas a una persona y la pones en una casa sola, como le ocurrió a los que vivíamos solos en pandemia, y lo dejas ahí incomunicado durante semanas o meses, es un sufrimiento y es una agonía que no acaba. Es terrible. Tú lo único que quieres es estar con personas. Todos nos dimos cuenta de eso en la pandemia. Lo gregarios que somos. Y por eso, desde la más remota antigüedad, los humanos se han agrupado en tribus y en clanes. Y ahora la izquierda que se metió en esos barrios, que penetró, insisto, clubes deportivos, centros de madres, centros comunitarios, las parroquiales,
¿qué ofreció? Tribu, tribalismo. Entonces ahora tienes a todas las tribus urbanas, que los veganos, que las feministas, que los LGBTQ y más, que tenés a los anarcos, en fin, están todos ahí. Los veganos, son tribus que te dan la idea de pertenencia. Reemplazan a tu familia, a tus parientes, a la familia quebrada y disfuncional de la que provienes y ellos te acogen como hermanos. Nosotros necesitamos recuperar eso. No necesitamos tanto un líder, como decía Ricardo, porque un líder no nos va a sacar de esto. Los líderes pasan, van y vienen. Esto no es un tema de un líder, es un tema de que todos juntos articulemos un discurso para recuperar la fraternidad, la idea de un colectivo social identitario. Mira, en Francia existe la New Droite, la nueva derecha, que todavía en América no se ha replicado, que es una derecha identitaria, que rescata los valores grecorromanos profundos. Aquí el principal pensador que tiene cultura. Exacto. Tienen una línea cultural durísima y muy clara, tienen centros de pensamiento, think tanks, centros artísticos, tienen de todo, literatura, artes plásticas, filosofía. Eso es lo que necesitamos nosotros, en los barrios, ¿ya? En el tejido social, necesitamos meternos allá abajo. Entonces los core van a decidir presupuestos para justamente esas cosas. Entonces los que van a hacer core tienen que usar su posición para que el Estado financie a grupos que luego nosotros, los que no somos core, vamos a proponer proyectos y ustedes tienen que darnos la plata para que podamos hacer ese trabajo de infiltración en los barrios para recuperar el tejido social y crear un sentido de colectividad, de comunidad chilena, nacional, eso es patriota. Ahí está. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la batalla. Oscar, ahí sí. Muchas gracias, Freddy. Alejandro, adelante por favor con tu pregunta. Y después sigue Irene Juvetic. Oscar, Pablo, Ricardo, muchas gracias por el tiempo que se dan de enseñarnos, de ponernos a cuenta con todas estas cosas que de repente nosotros podemos tener un poquito de conocimiento, pero a veces es bueno que nos ordenen la idea. Yo estoy en el contradiscurso hace un buen rato, pero a veces necesito material más didáctico, algún libro, poder leer, ¿dónde lo puedo encontrar? Aparte, una de las cosas que me gustaría aportar, porque sé que me van a decir un par de libros y eso lo voy a tratar de buscar y leerlo, obvio. Cuando hablamos de cultura, yo quiero salvaguardar aquí, y para todos que somos creyentes, yo encontré muy lindo decirle Kol Torah, de la base del hebreo, que Kol significa voz y Torah de la Torah, o sea, la voz de la Torah. O sea, cuando nosotros tenemos cultura, tenemos el principio de los 5 libros de Moisés, donde te hace el respeto irrestricto al proyecto de vida ajeno. O sea, una cuestión de respeto, una cuestión de espiritualidad, como ustedes lo han señalado, y me encanta cuando cada una de las investigaciones que he hecho para poder llegar a plantearme de cara al país, de cara a la región, ¿cierto? Como core, voy dentro de una línea muy lógica, no es una cuestión que sea fuera de toda lógica, ¿cierto? Porque obviamente nosotros somos de derecha y no es malo ser llamado de derecha, porque cuando uno entiende los conceptos que defiende la derecha, a mí me alegra que me digan, no, vos soy de derecha, vos soy penca. Yo le digo, no, pues compadre, si nosotros somos los buenos, pues. Si los de izquierda son los que han matado más gente, pues. Si nosotros sí en un momento han habido ciertos problemas y la derecha sí ha matado gente por una cuestión puntual, que hay que defender la patria, que hay que defender a las personas. Somos más en defensa que en ataque directo a las libertades. Y yo soy feliz de que me digan derecha, soy feliz que me digan facho, en el término de facho que ellos dicen, aunque así, como decías delante, a veces tanto el discurso que te dan, que a veces nos conformamos con ese de que nos digan facho, porque al fin y al cabo los fachos son ellos, los nazis son ellos son los que quieren imponer la idea, nosotros no, nosotros queremos dar la libertad para que ellos piensen y sean, como tú lo decías en estos minutos atrás, el derecho al pensar, el derecho a tener la conciencia de pensar por uno mismo.
porque Kast no piensa por mí, yo pienso y luego actúo. Y veo y digo, hay algunas cosas que sí coincido con Kast, así que yo me asocio con Kast porque hay que defender las libertades. Así que, ¿qué libros me pueden dar ustedes? Y gracias de nuevo a Oscar, Pablo y Ricardo por su tiempo, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Yo recomendaría, bueno, yo he recomendado varios libros, les recomendé hace un rato el de Mircea Eliade, pero para ir a una cuestión más política, más contingente, digamos, les recomendaría que se lean Guerra Ideológica, de Jorge Sánchez Fuenzalida, chileno. Guerra Ideológica de Jorge Sánchez es un libro que, bueno, ahora acaba de sacar hace poco la segunda edición. Les recomiendo que si pueden, consigan la segunda edición, porque tiene 2 anexos que no venían en la primera, ¿ya? Y que son 2 anexos de carácter práctico. Lo bueno de ese libro en particular es que va en la línea de lo que yo estaba conversando recién sobre generar una derecha cultural, es decir, algo parecido a lo de la New Droite en Francia, delante de Noir. Es un libro que tiene lineamientos prácticos respecto a no solo cuál es el problema, cuál es el diagnóstico, sino cómo lo abordamos, cómo lo solucionamos. No se queda solo en esa parte puramente teórica, sino que también en la segunda edición, digo, va a hacer propuestas concretas de una reconstrucción frente a este proceso de disolución del hombre occidental, y particularmente de todo lo que es europeo, porque lo que está en juego acá no es solo Chile, digamos, aquí hay una cosa mucho más grande. El ataque fundamentalmente es a la idea del hombre blanco europeo occidental y sus descendientes en América, ¿no? Entonces esto va para Europa, pero también va para los que somos descendientes de españoles o de portugueses, ¿no? O de cualquier europeo en general. Entonces en ese libro se hacen cargo de esto y también de la situación puntual que vive Chile, digamos, pero en ese marco. Entonces ese es el libro que yo recomendaría. ¿Ricardo? Bueno, yo tengo uno que es mío, que se llama El arte y la guerra cultural, y el otro que estamos difundiendo es el inicio de la nueva izquierda de Cristian Iturralde. Esos 2 libros son nuevos, son recientes, y que abordan todo el tema que tiene que ver con la cultura, con la infiltración cultural. El de Cristian habla mucho de el origen, del fundamento, de la organización, de varias actividades que desarrollaron, y al final tiene un apéndice que habla del arte. Y el mío es similar, pero al revés. Primero hablo del arte, del por qué es importante la cultura, cuál es su rol, cuál es su funcionamiento, cuál es el proceso que ha llevado a través de la historia, y al final hablo de cómo este arte, ¿no es cierto?, ha sido pervertido para la infiltración en la sociedad. Así que son buenos, los 2 son complementarios, son muy buenos en ese sentido, y esos son los que recomiendo por ahora. Muchas gracias a ambos. Irene Juvetic, adelante con la última pregunta de esta sesión. Hola, buenas noches. Quería disculparme, la clase pasada no pude asistir porque me enfermé, fue muy mal, pero ya estoy vivita y coleando. No, ahora al final, cuando termine las preguntas, vamos a dar las penitencias a los que nos asistieron la vez pasada, así que... Bueno, quería decir 2 cosas. Primero hacer una consulta, pero antes que eso, como ando recorriendo tantas comunas, me he topado con comunas que están con alcaldes comunistas, y fuera de los metros y en lugares de plazas públicas están vendiendo libros marxistas, solamente libros de ellos, y fuertes, y a precio económico. Por lo tanto, creo que a lo mejor debiéramos desde ya, ahora, los libros que ustedes están recomendando, empezar a ir a venderlo a las ferias, fuera del metro, y ponerse al lado de esta gente, porque hay que hacer la contracultura, la contralectura, se podría decir de esta manera, porque lo están haciendo muy fuerte a nivel de calle. Eso quería acotar. Y mi pregunta es, que a mí siempre me... Sí, yo creo que sería bueno empezar con los ambulantes a lo mejor, o con alguien que necesite trabajar,
que vaya a las ferias libres, que vaya fuera del metro a vender nuestros libros, nuestra ideología, nuestro pensar, porque en las calles están las de ellos, no las de nosotros, y ya lo he visto en varias comunas. Eso. Sí, Y la eso, otra pregunta que le recuerdo. quería hacer a cualquiera de los dos profes, que me encanta, muchas gracias, bueno, también a Oscar, me pasa mucho en la calle que me gritan fascista, asesina, y un montón de cosas. Yo, la verdad que ahora ya me resfala, me da lo mismo, ya te juro que parecen así, guau, 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 que me ladran, pero son persistentes. Entonces, he tomado la decisión de no tomarlo en cuenta y seguir mi camino, pero yo creo que va a llegar un momento que voy a tener que responderle. Entonces, yo lo que le he dicho más de alguno, que la ideología comunista ha matado a miles de personas y que son los grandes genocidas, que se dejen de hablar 150 millones. 150 millones. 150 millones. 150 millones, no se me va a olvidar. Entonces ellos me hacen funa en la calle, que al final, bueno, me puede igual provocar, ¿cómo se llama? Un disgusto, pero al final salgo airosa. Pero son muy insolentes, muy agresivos. Entonces, eso, de repente, no sé, tener un algo, una delicadeza, o dejarlos callados, no sé, de alguna manera, porque es bien complicado cuando son tan llenas, que les llamo yo, tan insolentes, salen como al ataque. Eso, es como algo personal para andar en la calle para poder responder o poder zafar más rápido. ¿Anda acompañada? Sí, desde que le pegaron a mi hija y sufrimos un ataque en Viña, sí, siempre ando acompañada. Sí, bueno, eso yo creo que es una buena medida, siempre andar acompañada y buscar el momento seguro para que alguien, no necesariamente tú, pueda responder, pueda hacer, y sea de choque. No necesariamente tú, porque te lo van a gritar a ti, pero que haya alguien que haga esa respuesta. ¿Y cuál Eso, podría entonces ser tengo la que seguir respuesta? haciéndome la sorda. Tengo que seguir haciéndome la sorda nomás. No, porque estás actuando. O sea, si tú tienes a alguien que va a estar siempre respondiendo a esos gritos no van a pasar así en la nada. O sea, tú no te vas a exponer, que eso es importante. Pero que sí haya alguien que logre responder. No sé, hay que buscar la manera. El asesino eres tú, qué sé yo, 50 millones de muertos, tú eres un criminal, no sé, cualquier cosa, pero que no seas tú y que no se la lleven gratis. Porque en el fondo es cederle terreno si es que solo uno escucha como gritan y uno no hace nada. Ok. Eso más que ¿No? nada, y lo otro, lo de los libros, que deberíamos empezar a vender los libros o a regalarlos en las calles, porque realmente está, por lo menos en este sector de la quinta región, se está vendiendo bastante y a buen precio. Pablo, ¿tú querías Gracias. complementar algo lo que preguntaba Irene? No, me parece que la observación sobre todo esto de los libros es súper importante. Es una muy buena idea la que propone, porque efectivamente es así. Yo tengo costumbre, cada vez menos, eso sí, pero antes era bien frecuente de ir a Las Tarrias a comer, porque tienen buenos restaurantes. Pero Las Tarrias está convertido en un barrio, bueno, siempre ha sido un barrio progre, pero ahora está convertido en un barrio antifa, ya no progre, antifa. Y fíjense ustedes, los que hayan pasado últimamente por allá, toda la cuneta de las veredas está llena de manteros vendiendo libros como lo que está diciendo Irene. Incluso he visto, yo me paro y miro a ver qué es. Po. Y son manuales, tienen manuales de guerrilla urbana que se están vendiendo en la calle, tienen manuales de aborto seguro en casa. Eso están vendiendo. Son unas cuestiones así, unos libritos que ellos editan que tendrán 80 páginas, 100 páginas, con corchete y una tapa de cartón de color, uniforme, y fotocopiadas. Es tremendo. Entonces eso hay que contrarrestarlo.
sabes que en donde nosotros hemos mandado a imprimir nuestros libros, que es una imprenta que está, creo que por San Bernardo, yo conozco a la dueña, y ella nos hace la impresión de los libros. Nos contaba que llegan de distintos sectores a imprimir libros de izquierda, o sea, de distintos lugares, de Santiago, y no solo a ella, sino que a varios más, con un presupuesto súper amplio. Es decir, nosotros apenas estábamos ahí con nuestro presupuesto sacando 1000 libritos y que es el mínimo que nos piden. Te fijas que con dificultad y con esfuerzo, pero estos tipos llegan con mucha cantidad y se nota que es un presupuesto que tienen a disposición, incluso para salir a tirarlo a la calle más bajo que el costo. Y eso significa solo una cosa, que hay financiamiento estatal detrás de eso. Y no es que el Estado o Piñera esté financiando la insurrección así en forma directa. Indirecta sí, porque el Estado financia, pone lucas a distintas organizaciones, entre comillas, ONG culturales, pero esas ONG culturales ya sabemos que no son más que una herramienta para poder difundir y propagar el marxismo. Miren, imagínense lo que está diciendo Ricardo, a qué nivel llega. Mi mujer es ingeniero comercial y trabaja en un banco, no lo voy a nombrar, pero un banco, digamos, de la plaza importante, que trabaja con instituciones del Estado, permanentemente financiándolas. Y hay toda una sección, toda una unidad, digamos, un departamento, que es el departamento de organizaciones de la sociedad civil, y que les hacen factoring y confirming, o sea, a través del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Educación, del Ministerio de las Culturas y las Artes, les financian a estas organizaciones de la sociedad civil, que son en el fondo organizaciones fachadas de todos estos grupos antisistema, fondos concursables y se los financian con dinero que el Estado en el fondo pide prestado a un banco, muchos millones. El Estado se endeuda con ese banco y luego el Estado le pasa esa plata directamente a esas organizaciones de la sociedad civil para que hagan cosas como la impresión de estos libros con un rico financiamiento detrás. Entonces, es efectivo, es una financiación indirecta, pero que es de fuente estatal. Y a eso hay que sumarle además los fondos que llegan de afuera, porque también hay financiamiento internacional, hay mucha ONG que viene de Francia, que viene de Suecia, que vienen de Estados Unidos, tenemos incluso hasta la Open Society metida en Chile financiando campañas políticas del Frente Amplio, hay mucha plata en esto. Y ahí nosotros también estamos al debe, porque necesitamos conseguir financiamiento. Si queremos que esto funcione, necesitamos también plata, lamentablemente. Bueno, hemos llegado al final de nuestra tercera sesión. Les agradecemos a todos los que han estado con nosotros y se han quedado hasta esta hora. Les deseamos el mayor de los éxitos. Estamos saliendo de la curva de los 300 metros para entrar en la recta final. Así que aquí es cuando hay que apretar los muslos, ¿no es cierto? Los glúteos, los abdominales, todo, para poder llegar a la meta y llegar en buenas condiciones. Así que les deseo a todos el mayor de los éxitos y después del 21 de noviembre nos vamos a juntar de nuevo a conversar ya con honorables diputados, honorables senadores, honorables cores, ¿ah? Así que ahí los vamos a invitar de nuevo. El diablo se haga el sordo. Así va a ser, no me cabe la menor duda, porque hay muy buena gente trabajando y esperamos que les vaya a todos muy bien. Así que muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, Ricardo. Gracias, Pablo. Y nos vemos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao, que estén bien. Nos vemos. Gracias por todo. Excelente las clases. Chao, chao, muchas gracias. Estén bien. Éxito. Éxito.